Buen día, mi nombre es Agustina Núñez, soy estudiante de tercer año del Instituto IDICSA y en este caso voy a hablar de lo que es neurología en cuidados críticos. Para ello primero vamos a ver lo que es un paciente neurológico en estado crítico o un paciente neurocrítico. Es aquel que ha sufrido un accidente cerebrovascular del tipo isquémico, hemorrágico o traumático. Es un paciente que requiere cirugía y por lo tanto cuidados críticos específicos para la patología neurológica que desarrollen. Estos pacientes presentan un traumatismo cráneoencefálico, es aquel que causa por una fuerza externa una disminución o disfunción del nivel de conciencia y puede afectar cognitivamente, físicamente y a veces emocionalmente también al individuo. Se destacan tres aspectos relevantes dentro del traumatismo craneoencefálico, que son la existencia de una fuerza externa que actúa sobre el cerebro y puede producir un hematoma subdural, que es una colección de sangre por debajo de la dura madre, un hematoma epidural, que es una colección de sangre por encima de la dura madre, y una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Que está justamente en el espacio subaracnoideo, es una hemorragia ahí. Puede existir también la afectación cerebral provocada por dicha fuerza y la disfunción cerebral provocada por esta fuerza. Por lo tanto, estos pacientes requieren de un monitoreo neurológico o un neuromonitoreo y tienen tres pilares: la monitorización de la perfusión cerebral, del metabolismo cerebral y de la función cerebral. Dentro de lo que es la perfusión cerebral se evalúa la presión de perfusión cerebral, la estimación del flujo sanguíneo cerebral y la monitorización Doppler transcranial, ¿sí? Esta última es una sonografía, una herramienta de uso cotidiano en los cuidados críticos, en los cuidados intensivos. Dentro de lo que es el metabolismo cerebral encontramos la saturación de la oxihemoglobina, específicamente a nivel del bulbo de la vena yugular interna, y la monitorización mediante microdiálisis. La monitorización de la función cerebral incluye dos aspectos más, que son la monitorización de los potenciales evocados y uno más. Dentro del funcionamiento cerebral, que es lo que se quiere evaluar en cada paciente para ver la condición del momento y a futuro qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede ocurrir y puedo prevenir. Dentro de esto encontramos la presión intracraneal, que es la famosa PIC, es el resultado de una relación dinámica entre el cráneo y el contenido del cráneo. Este contenido está constituido por el parénquima cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Esto se hace a través de un catéter intraventricular, es un método de monitoreo muy preciso por el que se hace un orificio en el cráneo y se introduce un catéter a través del cerebro hasta el ventrículo lateral. Esto va a medir en milímetros de mercurio y los valores normales deberían ser en un lactante de 0 a 3 milímetros de mercurio, en un niño de 3 a 5 milímetros de mercurio y en un adulto de 5 a 10 milímetros de mercurio. Es importante conocer la fisiopatología de la PIC. El sistema nervioso central incluye el cerebro, la médula espinal y la vascularización que aporta el volumen sanguíneo que precisa. Esto constituye un sistema hidrostático cerrado que mantiene una presión positiva y es lo que consideramos la PIC. A partir de esto también encontramos muy relacionada la teoría de Monroe-Kelly, que es una teoría que sostiene que al ser el volumen total intracraneal constante y estar constituido por el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, cualquiera de estos que tenga un cambio, o sea un aumento o una disminución, tiene que ser compensado por los otros dos componentes. Es decir que el aumento del volumen de un componente se produce dependiendo la disminución volumétrica de los restantes. Una masa intracraneal, es decir, que hay presencia de una masa intracraneal, esta en expansión genera, por ejemplo, un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y de la sangre hacia el eje espinal. Esto atenúa el aumento de la PIC y el aumento del volumen intracraneal. Esto tiene mecanismos compensatorios por los cuales se trabaja, a través de los cuales se trabaja,
que son la reabsorción del líquido cefalorraquídeo o la desviación de este, la salida de la sangre venosa y la vasoconstricción arterial, y la modificación en el espacio intracelular del parénquima cerebral, ¿sí? Encontramos también la hipertensión endocraniana, que no es la misma que la anterior. Esta es una afección que se produce, es una afección idiopática, que se produce cuando la presión dentro del cráneo aumenta sin un motivo aparente o justificable. Sí se considera que es más común en las mujeres obesas en edad fértil, y los síntomas son idénticos a los de un tumor cerebral sin que exista uno. Dentro de estos síntomas puede incluir dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, se acelera el ritmo cardíaco, pueden haber breves episodios de ceguera, o sea que es muy importante tenerlo en cuenta y evaluarlo. Por lo general, el primer fármaco que se utiliza es un diurético que puede reducir la producción del líquido cefalorraquídeo, o una cirugía también puede liberar la presión más rápidamente, y eso debe ser evaluado de inmediato. Después encontramos que existen hernias o enclavamientos cerebrales, de los cuales vamos a hablar de 5 tipos. Estas hernias se presentan cuando algo dentro del cráneo que produce presión y desplaza a los tejidos cerebrales. Encontramos la hernia subfalcina, también llamada hernia del cíngulo, singular, subfalcina o de la circunvolución del cuerpo calloso, que son lesiones expansivas en el hemisferio cerebral, el lóbulo frontal específicamente, que empujan la circunvolución del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro. Encontramos también la hernia uncal, que es una protusión en la fosa posterior del uncus del lóbulo temporal, que provoca en la mayor parte de los casos la compresión del tronco cerebral. Encontramos también la hernia transtentorial y por último la hernia cerebelosa, que puede ser ascendente o descendente. En el caso de la descendente es la hernia cerebelosa más frecuente, en la que las amígdalas, se desplazan hacia abajo a través del agujero magno y comprimen el bulbo raquídeo. En el caso de la hernia cerebelosa ascendente o retrógrada, este tipo de hernias produce un desplazamiento hacia arriba del vermis y de los hemisferios cerebelosos en el sentido cefálico a través de la incisura detentoria. Eso sería todo. Esta hernia es infrecuente y posteriormente a lo que nombré ocurre un desplazamiento del mesencéfalo y una compresión del acueducto de Silvio, con una hidrocefalia. Hola, soy Belén Flores y voy a continuar con el tema. Bueno, la PIC es la presión intracraneal, que la presión intracraneal es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido. El contenido del cráneo está constituido por el parénquima cerebral, el volumen sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. La PIC se mide en milímetros de mercurio y las causas por las que puede aumentar la PIC pueden ser por alteraciones fisiológicas, metabólicas sistémicas, como respuestas farmacológicas, químicas o emocionales. Los factores de la elevación de la PIC son hipercapnia, hipoxemia, vasodilatación cerebral inducida por drogas, la maniobra de Valsalva, posiciones corporales, contracciones musculares, toser, estornudar, sueño, trastornos emocionales, estímulos nocivos, acumulación de actividades. La fase de compensación. El cerebro y sus componentes son capaces de alterar sus volúmenes para permitir la ubicación de un volumen adicional. La PIC durante este proceso es menor que la presión arterial, con lo que logra mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. Bien, la fase de descompensación. Al fallar los mecanismos de descompensación de la PIC, se incrementa modulando alteraciones de la presión de perfusión y con el flujo sanguíneo cerebral, expresándose clínicamente por cambios en el estado mental, en los signos vitales a causa del desarrollo de complicaciones, como el edema cerebral y la aparición de conos de presión o herniaciones del parénquima cerebral. Bien, ahora tenemos los tipos de catéteres de monitoreo de la PIC.
El primero es el catéter intraventricular. El catéter ventricular es el método de monitoreo más preciso. Se perfora un orificio a través del cráneo. El catéter se introduce a través del cerebro hasta el ventrículo lateral. Esta zona contiene líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que protege al cerebro y a la médula espinal. Este tipo de catéter se utiliza también para permitir la salida de líquido, de drenaje, por medio del catéter. Este tipo de catéter también puede ser difícil de colocar cuando la presión intracraneal... El tornillo subdural, perno. Se utiliza si es necesario un monitoreo de inmediato. Un tornillo hueco se introduce a través de un orificio hecho en el cráneo. El tornillo se coloca a través de la membrana que protege el cerebro y a la médula espinal, la dura madre. Esto le permite al sensor registrar desde el interior del espacio subdural. Después tenemos el sensor epidural. El sensor epidural se introduce entre el cráneo y el tejido de la dura madre. El sensor epidural se coloca a través de un agujero hecho en el cráneo. Este procedimiento es menos invasivo que otros métodos, pero no puede limitar el exceso de líquido cefalorraquídeo. Se inyectará lidocaína u otro anestésico local en el sitio donde será el corte y es muy probable que se reciba un sedante para ayudar a relajar a la persona. Bueno, el sistema Becker. El sistema Becker es un sistema externo de drenaje y monitoreo. Sirve para drenar el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales del cerebro o de los espacios subaracnoideos lumbares. Monitorear la presión y velocidad del flujo del líquido cefalorraquídeo a partir de los ventrículos laterales del cerebro y del espacio aracnoideo lumbar. Es portátil, maniobrable, se suministra estéril y se encuentra listo para ser conectado al catéter de drenaje externo del paciente. Consiste en una línea de conexión del paciente provista de una franja azul, una llave de cierre de línea del paciente, 2 puntos de inyección libres de látex y una bolsa de drenaje removible con graduaciones volumétricas y respiradero con barrera antimicrobiana. Bien, es un sistema avanzado de drenaje y monitoreo externo del paciente que requiere un control permanente de la PIC. Es portátil, maniobrable y se suministra estéril y está listo para ser conectado al catéter de drenaje externo del paciente. Consiste en una línea de conexión del paciente provista de una franja azul, una llave de cierre de línea del paciente, 2 puntos de inyección libres de látex y una bolsa de drenaje removible con graduaciones volumétricas y respiradero con barrera antimicrobiana. Bien, los valores normales de la presión intracraneal. El normal de PIC en adultos es de 10 a 15 milímetros mercurios. En niños de 3 a 7 milímetros mercurios. En infantes de término de 1,5 a 6 milímetros mercurios. Bien, ahora vamos al electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio que detecta la actividad eléctrica del cerebro mediante unos pequeños discos metálicos, que son los electrodos, que están fijados sobre el cuero cabelludo. Bien, las células del cerebro están activas casi todo el tiempo hasta cuando dormimos. Estas se comunican a través de impulsos eléctricos. Esta actividad se manifiesta como líneas onduladas en un registro electroencefalográfico. Bien, y el electroencefalograma es uno de los estudios principales en diagnosticar la epilepsia y también puede cumplir la función de diagnosticar otros trastornos cerebrales. Bien, las ondas cerebrales tenemos la frecuencia, que es el ritmo de las ondas y se expresa en hertz o ciclos por segundo. Después, amplitud, que es la medición de la tensión desde la parte superior a la inferior. Y la espícula es una onda rápida con inclinaciones bruscas a cada lado que aparecen en forma aleatoria o ráfagas. Es patológica,
Ahí tenés la Soy Daniela epilepsia. Fernández y siguiendo con lo que estaba diciendo mi compañera, el electroencefalograma está indicado para personas que tienen crisis de convulsiones para saber cuál es la actividad que está teniendo, para poder darle un tratamiento, y de las personas que están en mantenimiento o sedación barbitúrica, que es una sedación que se le da a personas que sería denominado un coma farmacológico. Dentro de los tratamientos de la hipertensión intracraneana tiene que estar la posición de la cabeza a 30 grados, tiene que haber una eubovolemia, que es que esté en equilibrio la hidratación del paciente, la temperatura tiene que estar en normotermia, tratar de que no hayan convulsiones, porque esto altera el flujo sanguíneo cerebral aumentándolo. Tenemos que controlar lo que es la glucemia, si es mayor a 200 miligramos por decilitro. Esto es para evitar edemas cerebrales y hacer un control de la presión arterial. Dentro de las intervenciones está la evaluación neurológica, donde utilizamos lo que es la escala de Glasgow, cómo el paciente reacciona ante los movimientos, si tiene movilidad de extremidades y de pupilas. Siempre la cabeza tiene que estar a 30 grados y se realiza un monitoreo hemodinámico para tener siempre un control de lo que es la PAM, la presión venosa central y todos esos valores, para poder tener un control de lo que está sucediendo internamente en el paciente. El que la cabeza esté a 30 grados favorece en el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Dentro de los cuidados críticos, lo que sería la atención de un paciente en cuidados críticos neurológicos, hay una escala que se llama escala de RAS, que es la escala que evalúa la agitación y la sedación del paciente, los valores van desde +4 hasta -4, que es donde se controla, o sea, se da una puntuación para ver cómo es el estado del paciente en cuanto a su sedación, si está muy agitado, si está violento, si está aletargado, si el nivel de sedación es muy alto, donde el paciente no responde, no reacciona a estímulos. Entonces, bueno, en cuanto a esa escala es la puntuación que se da y es como se debe proceder. Perdón, -5 es la escala donde el paciente no está sin respuesta a la voz ni al estímulo físico. Esta escala nos va a decir cómo tenemos que actuar en cuanto a este paciente. Si la puntuación es de -5 o -4, debemos detenernos y reevaluar al paciente posteriormente para ver cómo es que está funcionando neurológicamente. Ahora, si el valor del RAS es de -3 a +4, se procede a poder valorar procede a realizar la valoración del delirio del paciente y ver cómo es que está. Dentro de lo que es farmacológicamente hablando, se le administra midalozan y propofol, que son medicamentos donde se puede seguir realizando evaluaciones neurológicas. Lo que se puede administrar son 5 miligramos por kilo por hora. Y dentro de la analgesia se administra fentanilo o remifentanilo. Como sabemos, cuando hay un catéter, esto puede producir alguna infección. Por eso, para poder tener un catéter, un drenaje intracraneal bien colocado y que no se produzca infección, hay que tener en cuenta la bioseguridad al colocarlo, la limpieza y la higiene de este catéter, y mantener, pueden aumentar la presión intracraneana, que estas pueden ser la aspiración de secreciones innecesarias, la posición de la cama a 0 grados, la maniobra de Valsalva, que es la maniobra donde se tapa la nariz y la boca y se trata de exhalar aire, que esto se utiliza comúnmente para poder, cuando hay pus en los oídos, para poder sacarla.
Bueno, esta maniobra no se debe hacer porque puede aumentar la presión intracraneana. Como así también otra maniobra es la tos, la hipercapnia y la cabeza flexionada contra el pecho. Dentro de la evaluación neurológica, lo que podemos analizar es el nivel de conciencia, la respuesta motora, las respiraciones, analizando sus patrones de respiración, la posición de globos oculares, las pupilas y bueno, si se llega a producir muerte cerebral. Una herramienta muy buena que se utiliza es la escala de Glasgow, que es la escala que permite analizar cómo son las respuestas motoras del paciente, si tiene apertura de ojos, si mide la respuesta verbal, si contesta, si no contesta, si responde a los llamados y así poder analizar el nivel de conciencia que tiene cada paciente. Soy Eliana Guglielmi y continúo con el tema pacientes neurológicos en estado crítico. Yo voy a hablar del reflejo palpebral o fotomotor, que está controlado por el sistema nervioso parasimpático. Este reflejo controla la entrada y la cantidad de luz que ingresa en el interior del ojo y consiste en la contracción de la pupila, ¿sí? Cuando se estimula con algo luminoso. Y esto provoca que la pupila se disminuya de tamaño. Y cuando hablamos de reflejo corneal, hace referencia a un parpadeo involuntario que se provoca por la estimulación sobre la córnea, ¿sí? Este reflejo ocurre en una rápida velocidad que es de 0,1 segundo, y este reflejo protege a los ojos de objetos extraños o de luces muy brillantes. Lo que debemos evaluar en el paciente neurológico es en qué estado están las pupilas de ellos, ¿sí? Pueden estar en estado isocóricas, que son cuando están en tamaño igual, ¿sí? Después tenemos las pupilas mióticas, que son cuando tienen una contracción excesiva de las pupilas. Después tenemos las pupilas midriáticas, que son cuando están dilatadas excesivamente, y las anisocóricas, que son pupilas de tamaños desiguales. El tamaño de la pupila, su diámetro es de 3 a 5 milímetros y en la oscuridad pueden ensancharse de 5 a 9 milímetros. Y la forma de la pupila siempre debe ser en forma circular, ¿sí? Y deben ser entre sí iguales. Las pupilas son reactivas a la luz. Si una pupila no reacciona ante la exposición a la luz, se puede sospechar que hay una muerte cerebral o muerte en el paciente, ¿sí? La muerte cerebral o la muerte encefálica se puede ver por hemorragias cerebrales o traumatismo que son cráneoencefálicos. La muerte cerebral es la pérdida permanente de la actividad del cerebro. Las personas que están en este estado no pueden respirar y tampoco pueden mantener activas sus funciones vitales. Pierden la conciencia y la capacidad para pensar. Y no responden ante ningún estímulo. Estas personas pueden permanecer años o décadas muertos en este estado y se los considera que legalmente están muertos. Cuando hablamos de asistolia o asístole, hacemos referencia a la ausencia completa de la actividad eléctrica en el miocardio, ¿sí? Y esto se identifica como una línea plana en el monitor. Cuando un paciente presenta asistolia,
El tratamiento puede ser la inyección de epinefrina, también conocida como adrenalina, y atropina, que puede ser inyectada directamente al corazón, y esto va con orden médica, lógicamente, que por lo general lo hace el cardiólogo. Y además se practica reanimación cardiopulmonar. Cuando hablamos de un coma profundo, estado vegetativo, hace referencia a que cuando la persona, que la persona está en un estado de inconsciencia profunda. Esa persona está viva, pero es incapaz de mantener en actividad las funciones vitales del organismo. Este tipo de personas puede permanecer en estado de coma durante años o décadas, y por lo general, no responden ante ningún estímulo, tienen ausencia de reflejos espinales y aparece en muchos casos puede llegar a aparecer el signo de Lázaro, que el signo de Lázaro hace referencia a la aparición o recuperación de algunos signos vitales, ¿sí? Que pueden ser la frecuencia cardíaca, los movimientos musculares, pero en realidad la persona está en coma, ¿sí? Pero pueden aparecer esos signos. Y las acciones de enfermería que debemos realizar en este tipo de pacientes es vigilar el reflejo de las pupilas, si hay convulsiones, si hay lesiones metabólicas, si el paciente tiene estímulos que pueden ser sensoriales o verbales. Observar y describir la conducta del paciente, si están orientados, si está confuso, inquieto, etc. También tenemos que describir si hay respuesta verbal y motora. También tenemos que tener los cuidados antes y después de los procedimientos de diagnósticos, oxigenación y ventilación adecuada. También vigilar la función cardiovascular y circulación cerebral adecuada. También tenemos que vigilar la función intestinal, control de temperatura, equilibrio de líquidos y electrolitos, la diuresis y un balance de líquidos, control de la piel, que es muy importante, y deformaciones por posiciones incorrectas. También el cuidado de heridas, de drenajes. Hola, profe, soy Marina Mendoza, continúo con el Power. La escala de coma de Glassroom es un instrumento de evaluación neurológica que sirve para valorar el nivel de conciencia de una persona con daño cerebral, que tiene en cuenta los siguientes criterios. Tenemos la respuesta ocular, respuesta motora y respuesta verbal. En esto lo valoramos a través de puntajes, que por ejemplo el punto máximo que tiene el ocular es 4, que es espontáneo. Eso quiere decir que abre los ojos ante algún estímulo. Después tenemos la 3, que es una orden verbal. Puede decirse o se puede dictar una orden. Tenemos el 2, que es dolor, que es tras producir algún estímulo en el paciente. Después tenemos el 1, que no responde y directamente no abre los ojos. Pasamos al verbal. El punto máximo que tenemos en verbal es 5. Eso quiere decir que está orientado y que conversa. Que podemos decir que la persona nos puede nombrar su nombre, lugar o fecha. Después tenemos el 4, que está desorientado hablando. No está orientado, pero está consciente y se comunica coherentemente. Después tenemos el 3, palabras inapropiadas. Son palabras sueltas que dicen en el aire. Después tenemos el 2, que son sonidos incomprensibles, solo quejidos y quejidos. Después tenemos 1, que es ninguna respuesta, directamente no se oye nada.
Pasamos a la respuesta motora. También el punto máximo que tenemos acá es de 6. Tenemos la orden verbal que obedece. Eso quiere decir que obedece esa orden o que lleva las manos adelante. Después tenemos 5. Se localiza el dolor. Esta persona lleva la mano por encima, eleva por encima y se va directamente al estímulo en el cuello, acá. Vamos a la 4. Tenemos retirada y flexión, que dice que dobla el brazo sobre el codo rápidamente y no son normales. Después pasamos al 3, que es flexión anormal. Dobla el brazo sobre el codo y predominantemente anormales. Después tenemos 2, que es la extensión. Se extiende el brazo directamente. Y en 1, respuesta que sea ninguna respuesta, no hay movimiento en brazos ni en piernas. Tenemos lugares físicos donde nosotros hacemos esa estimulación. Tenemos la presión en la punta del dedo, tenemos el pellizco en el trapecio, tenemos también el del arco supraorbital, acá. Pasamos al otro, que son las características de la respuesta flexora. Flexión normal, que es rápida, variable, brazos lejos del cuerpo. Después tenemos flexión anormal, que es estereotipo lento, un brazo sobre el pecho o antebrazo rotado o polar. Después tenemos apretado y pierna extendida. Esas serían las características de la respuesta flexora. Pasamos que también podemos hacer esto en base a pacientes intubados. Obviamente que se evalúa de diferentes formas. En este caso, en pacientes intubados, la respuesta verbal se puntúa de diferentes formas. La respuesta verbal es una respuesta gestual, que es el punto máximo, 5. Tenemos la respuesta gestual inapropiada, que son 4. Tenemos gestos faciales, que son 2, y cuando no hay gesto, directamente es 1. Bueno, esto se puede interpretar de que se clasifica como un traumatismo encefálico. Lo que hacemos en esta escala es ver eso, el traumatismo encefálico. Y eso lo puntuamos de acuerdo a la respuesta motora, respuesta verbal y ocular. Esto se divide en 3. Puede ser leve, moderada o grave. Leve es de 13 a 15 puntos. Moderada sería de 9 a 12 puntos. Y de grave menor a 8 puntos. Pasamos a las limitaciones que esto puede generar, que no podamos llegar a valorarlo. La incapacidad de obtener datos en pacientes intubados, sedados, afásicos, víctimas del traumatismo facial. En la respuesta verbal puede también estar alterada la parte del trastorno auditivo, alteraciones psiquiátricas, lesiones de la cavidad oral o labios, y tenemos también la traqueotomía. Otra también que puede ser respuesta motora que se puede ver afectada son lesiones de la médula espinal o nervio periférico, o también inmovilización de fracturas. Tenemos también la respuesta ocular que se ve afectado el edema palpebral. Bueno, tenemos otra escala de RAS que dice que mide el estado de sedación de los pacientes y altamente utilizada en unidades de cuidados intensivos con pacientes bajo sedación médica. En esta escala podemos valorar lo que sería el estado de la persona. También contamos con otra escala que tenemos la escala de RAS. Este mide el estado de sedación de los pacientes y es altamente utilizada en unidades de cuidado intensivos con pacientes bajo sedación médica. Tenemos que es más 4, que es combativo, quiere decir combativo, violento, peligroso inmediato para el personal. Después tenemos más 3, que es muy agitado, peligran los tubos y los catéteres, que sería agresivo. Después tenemos más 2, que es agitado, movimientos frecuentes sin sentido y lucha con el ventilador. Después tenemos más 1, que es inquieto, es ansioso, sin movimiento, agresivo. Después tenemos el 0, que es en un estado de alerta y colmado. Después tenemos más 1, que sería somnoliento. No está plenamente en alerta, pero se mantiene despierto. Eso quiere decir que cuando hace una apertura o ante un llamado,
la persona tiende a seguir por decir, a esa voz. Ahí estamos, ahí salió. Más 2. Sedación leve. Quiere decir que está despierte brevemente y el llamado con el siguiente. Ahí volvemos otra vuelta. Menos 2. Es sedación leve. Despierta brevemente el llamado verbal y siguiendo la mirada. Después tenemos el menos 3, que es sedación moderada. Es un movimiento de apertura ocular en el llamado verbal, pero sin contacto visual. Después tenemos menos 4, que sería sedación profunda, sin respuesta al llamado verbal, pero no hay movimiento ocular ni estímulo físico. Después tenemos menos 5, que es sin respuesta a la voz y sin respuesta al estímulo. Pasamos con los pares craneales. Los nervios craneales se denominan pares por ser 2, uno a cada lado, y parten del tronco cerebral y hacen extracraneales a través de los diversos orificios o hendiduras de las bases del cráneo, y se enumeran del 1 al 12. Tenemos el nervio olfatorio, tenemos el nervio óptico, tenemos el nervio ocular motor, tenemos el nervio troclear, tenemos el nervio trigémino, el nervio aductor, nervio facial, el nervio estatoacústico, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso.